Últimamente, hemos visto un resurgimiento de una enfermedad que en el siglo XIX y principios del XX era de las más temidas, con brotes que se extendían rápidamente y causaban miles de muertes. Hablemos del sarampión. Es la enfermedad más transmisible que se conoce. El sarampión baja las defensas. Un caso de confirmado sarampión nos puede transmitir hasta 18 a 20 personas. Gracias a la ciencia y la medicina, hoy en día tenemos una forma de controlar y prevenir esta enfermedad. Por eso es importante que se hable del tema. Es necesario que todo el sector retome esa situación, ¿no? Tiene una particularidad, solamente infecta al humano. La lactancia materna es la primera vacuna. Si no hay evidencia de vacunación y evidencia es que no tenga un comprobante, te vacunas. Todo lo que es prevención favorece al combate del sarampión. Esto es A Tu Salud. Hola, ¿qué tal? Podescuchas, estamos una vez más aquí en A Tu Salud, en el podcast del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues bienvenidos. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante, estresante y gran interés para toda la población. Vamos a hablar del sarampión. En las noticias últimamente hemos escuchado esta palabra de sarampión como hace mucho no la escuchábamos. Y queremos hablar de este tema. Y hoy nos acompañan en A Tu Salud la doctora Selma Amasis Meléndez Gómez, que es coordinadora de programas de enfermería, y el doctor Juan Carlos Martínez Vivar, que es el jefe del área de prevención de enfermedades transmisibles y vacunación. ¿Cómo están, Juan Carlos? Selma, ¿cómo se encuentran? Hola, muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación y estamos contentos de estar aquí con ustedes. Hola Iván, muy buen día. Estamos agradecidos también con esta oportunidad de comunicación, sobre todo porque justo el tema es importante y hay que hacer precisiones relacionadas al tema, sobre todo proviniendo de una fuente confiable que es el Instituto Mexicano del Seguro Social y pues bueno, que sea un referente también para el resto de la población. Qué bueno que tocas ese tema, confiable, porque creo que muchas de las noticias que hemos escuchado de repente aparecen en redes sociales, en videos, algunos influencers, algunas personas que empiezan a hablar de esta enfermedad que para muchos es nueva, pero para muchos de nosotros que ya tenemos algunos años, pues no es nada nueva. Pero, ¿qué es el sarampión? A ver, Selma, Juan Carlos, ¿quién quiere empezar y que nos digan qué es el sarampión? Claro que sí. El sarampión es una enfermedad viral, es una enfermedad transmisible. Okay. Es la enfermedad más transmisible que se conoce. Si conocimos recientemente el COVID, para aquellos, como bien tú comentas, que no tenían un referente de esta enfermedad, por ahí de los años 90 todavía era una de las enfermedades más transmisibles que se conocen. Okay. COVID nos podría estar generando de un caso confirmado o un caso que verificamos que tenía COVID, 9, 10 casos adicionales. Esto por el método de transmisión que es respiratoria, gotitas de saliva. En el caso del sarampión, antes de incluso de conocer al COVID, sabíamos del potencial epidémico que tiene y de ahí toma la especial relevancia que tiene el sarampión. Un caso de confirmado de sarampión nos puede transmitir hasta 18 a 20 personas la enfermedad en un tiempo tan cortito como 2 horas de convivencia. Y perdóname que... Sí. O sea, 18 a 20 personas. Vamos a pensar, toco madera. Muy bien. Que yo tuviera sarampión y llego a un lugar de trabajo, a mi escuela y tengo sarampión. Las personas que están a mi alrededor, pues están expuestas a que yo los contagie. Exactamente. ¿No? Pero ¿cómo se contagia? Sí, se contagia a través de gotitas de saliva. Cuando hablamos, platicamos, estornudamos, así como lo vimos con el COVID que tuvimos que utilizar una mascarilla específica, justo también sarampión comparte ese mismo mecanismo de transmisión. Entonces, el convivir con un grupo de personas en un lugar cerrado, no bien ventilado, con tan solo 2 horas o un paso cotidiano, puede ser suficiente precisamente para que estas personas se contagien. Ahora bien, el contagiarse no quiere decir que voy a desarrollar la enfermedad, y ahí es donde entra la vacunación.
puede entrar el virus, pero ya se encuentra con anticuerpos protectores y no desencadenamos la enfermedad. Okay. Pero entonces, a una persona que se encuentra vulnerable o que por alguna situación no tiene este tipo de anticuerpos, es precisamente la persona que puede desarrollar la enfermedad. Justo ese es uno de los espíritus de la vacunación, que si pasa una persona enferma, los que están alrededor estén vacunados. Okay. Para romper la cadena de transmisión y obviamente que no desarrollen la enfermedad. Entonces, justo esa es una de las particularidades del sarampión, es altamente contagioso. Oye, Selma, una pregunta. Sí. ¿Cómo sé que tengo sarampión? Bueno, hay sintomatología que vamos a detectar. Vamos a iniciar como si fuera un catarro. Vamos a tener ojos llorosos, un poco de moco. Vamos a tener ronchitas o puntitos como salpullido rojo en el cuerpo. Y esto pues nos hace pensar que podemos tener sarampión. Es conveniente que en cuanto tengamos uno de estos síntomas o todos estos síntomas, podamos acudir de inmediato al médico para que nos descarten un posible sarampión. Okay. Esto es muy importante. Muchas personas se automedican o simplemente dejan pasar la sintomatología. Ajá. Y como pues se suenan la nariz o están tosiendo, se tallan los ojitos, pues esto hace que tengan más facilidad de contagiar a otra persona. Okay. Entonces es importante que cuando se presenten estos síntomas, también puede haber fiebre, pues que se presenten de inmediato con el médico para que pueda atenderlos y descartar un posible sarampión, ¿no? Que por ejemplo ahorita con las bajas temperaturas, pues mucho de nuestra población empieza a tener síntomas de catarro, ojos llorosos, sí, toda esta parte, y lo podríamos confundir, ¿no? Muy fácil. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ante cualquier síntoma de estos, o sea, no sé, que tenemos moco, que tenemos ganas de estornudar, que empezamos a toser demasiado y todo esto, es ir a nuestro médico. Sí, justo es algo que comenta la doctora, es particularidad. El virus, retomo tantito, tiene una particularidad, solamente infecta al humano. Y entonces, históricamente y de forma ancestral, este virus tiene síntomas muy característicos, que como bien comentaba la doctora, pero tres son muy, muy, muy importantes. Al menos un grupo de ellos es la fiebre, el exantema, o el sarpullido, el prurito, okay, dependiendo de la región del país, dependerá cómo se conoce. Y se acompaña con síntomas respiratorios, que es la tos seca regularmente, coriza o escurrimiento nasal, congestión nasal, puede haber dolor de cabeza de forma muy consistente. Y acá lo particularmente importante, y ahí es donde entra la trampa precisamente del virus, es que una vez que se presenta el exantema, 4 días antes ya éramos transmisores de la enfermedad. Y una vez que inicia el exantema, 4 días hacia adelante, continúa la persona transmitiendo la enfermedad. Okay. O sea, es un periodo relativamente corto, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque estos mismos síntomas se comparten con otras enfermedades en la extensión de todo el mundo. Dependiendo de la zona, se puede confundir con dengue, con chikungunya, con zika, con otras enfermedades exantemáticas también en el grupo de la población infantil. Exantemática significa que tienen ronchitas. Exactamente, tienen esa particularidad. El virus del sarampión tiene la particularidad de forma típica de que esta ronchita se palpa, se toca. Okay. Hay ronchitas, como por ejemplo varicela, que llegamos a tener, tienen la ronchita, pero tiene un puntito como vesícula, un globito de agüita. Como una ámpula, ¿no? Exactamente. Como una ampolla. Hay otras enfermedades que aparece la ronchita, pero le presionas y se va y se desaparece, no se toca, nada más se ve. Esta es la particularidad precisamente, y que tiene una distribución de la enfermedad que inicia en la cara y se va diseminando hacia el resto de las extremidades. Esos son los datos que clínicamente nos orientan hacia que puede ser sarampión. Digo, si estoy en Veracruz, pues se puede confundir muy fácilmente con dengue. Si estoy en el norte del país, se puede confundir muy fácilmente con fiebre manchada o fiebres rocallosas o ricketsiosis, dependiendo de la zona. Pero estos son los tres o 4 datos clínicos clave que podemos alertarnos de que en una situación donde hay circulación del virus puede ser sarampión. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba pequeño, que decían, fíjate muy bien en el cuello. O sea, me acuerdo que mi abuelita decía, fíjate si no tiene ronchitas en el cuello rojas y en la cara.
Entonces, yo me acuerdo que cuando estábamos chiquitos, pues todos volvíamos a ver al compañero o a la compañera si tenía como collarcito, ¿no? Sí. Los collares rojos, decían mi abuelita, por ejemplo. En el caso de la varicela, yo me acuerdo que a mí me dio ya de grande. Ajá. Entonces, mi pregunta sería, ¿el sarampión puede darle o dónde, cuál es la población a la que está más expuesta al virus del sarampión? Sí, típicamente, pues bueno, conforme iniciamos en la vida, en la infancia somos vulnerables a una cantidad de antígenos, pues nos estamos conociendo el mundo en sí. Entonces la población infantil regularmente es la más vulnerable precisamente a la enfermedad. Sin embargo, si estamos vacunados contra sarampión, incluso la vacuna no es totalmente efectiva, es muy altamente efectiva, pero no llega al 100%. Con una dosis podemos estar protegidos hasta un 93, 92%. Con 2 dosis nos avanza hasta el 98%, wow. Pero existe un 2% en el que aún estado vacunado porque estaba estresado, estaba deprimido, tenía una enfermedad de base, posiblemente la técnica de aplicación no fue lo idónea, el niño se movió mucho y no se aplicó donde se tenía que aplicar, diferentes factores. Se calcula más o menos que entre un 2-3% de la población aún vacunada pudiera desarrollar por esta situación. Con 2 dosis ya es muy complicado que suceda, pero puede llegar a suceder, sobre todo si tenemos una condición de base, una enfermedad crónica o oculta o algún desorden genético que no se expresa como enfermedad, pero afecta, pero ahí está oculto. Selma, ¿qué podemos hacer? O sea, vamos a pensar que ya tengo sarampión y pues hay gente cuidadora a mi alrededor. ¿Cómo se cuidan ellos de la enfermedad y cómo me cuidan a mí? Claro, como es una enfermedad que se transmite por gotitas de saliva, moco, incluso con la conjuntiva, es importante, recordemos aquella muy estresante pandemia de COVID. Claro. Usábamos cubrebocas. Sí. Y hacíamos higiene de manos constantemente. Esto es importante hacerlo nuevamente. Cuando tenemos un caso de sarampión, hay que aislar a la persona, evitar que esta persona tenga contacto con otras que están sanas y evidentemente ella tendrá que usar cubrebocas al igual que yo si voy a ser la cuidadora. Okay. Evidentemente debe de alimentarse bien, debemos de realizar higiene de manos constantemente y limpiar el área donde está esta persona alojada para evitar que pues podamos contagiarnos mediante algunas superficies o algunos le llamamos fomites, en este caso los platos, vasos, cucharas que va a utilizar, pues de preferencia que sean exclusivas para él, o si podemos utilizar desechable, pues hay que embolsarlos bien y tirarlos a la basura. Okay. Entonces son más o menos los mismos cuidados que teníamos con las personas de COVID, por esta situación de que es la misma forma de contagio. Pero recordemos que es de alta contagiosidad, entonces hay que tener mucho cuidado. La alimentación, la hidratación son importantes siempre. El reposo de la persona, no porque esté en casa va a andar haciendo cosas o los niños van a andar jugando como siempre. Hay que tenerlos en reposo porque si la enfermedad se agrava puede ser mortal. Okay. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, retomo justo esa puntualización, porque hay medidas generales, como nos comentaba, y hay una medida específica, que es precisamente en el caso de sarampión, es la vacunación. Importante que la persona, para que no se enferme, está vacunada, y si se enferma, pues bueno, le reduce la gravedad de la enfermedad, si ya tuvo antecedente con el virus, pero los cuidadores, y entiéndanse por cuidadores, la familia, el personal de salud, todos, el profesor, todas esas personas que conviven habitualmente con población infantil, que suele ser la más vulnerable, deben de estar vacunados justo, precisamente para otorgar seguridad tanto a la persona que estamos cuidando como a nosotros mismos. A ver, Juan Carlos, aquí acabas de tocar un tema muy importante. Normalmente esta vacuna se aplica
en los primeros años de vida, ¿no? Correcto. No sé a los cuántos meses se aplica. A partir del esquema básico lo iniciamos de manera ordinaria a los 12 meses de edad, que es cuando se indica la primera dosis de vacuna triple viral. Ahí se pone la de... Ahí se pone la primera dosis. O sea, ¿la triple viral es sarampión? Sarampión, rubiola y parotiditis, Okay. o paperas, O para paperas, los cuates. ¿no? Sí, para los cuates, o sea, para los que no se acordaron. Vamos a pensar, a mí me la pusieron al año de nacido. Ajá. Y esa cartilla, pues me imagino que la debería de tener mi mamá, ¿no? Me imagino. Sí. Pero yo ya tengo 55. Sí. Yo ya no me acuerdo, o sea, yo me acuerdo que sí me la pusieron, ¿no? Pero va a haber gente, un montón de nuestra población, de nuestros podescuchas, que no se van a acordar si se la pusieron o no se la pusieron. ¿Vamos a que no la pongan? Si no me acuerdo, ¿o qué hago? Sí, acá justo es muy importante recordar esta regla, digamos, muy sencilla, que es 2 dosis es un esquema protector. Justo, si tenemos algún antecedente de que me aplicaron la vacuna en la infancia y tengo menos de 50 años, soy candidato precisamente a que me apliquen una segunda dosis. ¿Por qué? Porque eso complementaría el esquema, independientemente la segunda dosis la aplicamos a partir de los 18 meses de edad. Ok. Si para los que nacieron antes de después de julio de 2020 o a los 6 años, si nacieron antes de julio de 2020, esto como parte de la evolución de los esquemas de vacunación. Claro. Pero en una situación de brote, en el que ya sabemos que hay circulación del virus, ahí aplica la segunda dosis en cuanto encuentres al niño. ¿Por qué? Para garantizar ese 98% de cobertura. Okay. Ahora bien, respecto a los mayores de 50 años, porque va para allá el asunto. Sí, ya me estaba preocupando yo. Yo dije, yo ya no. Tiene una razón de ser. Ajá. Justo, los que tenemos mayores de 50 años ya convivimos con el virus de forma habitual. Entonces, justo, el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó un estudio de seroprevalencia muy, muy interesante al respecto. A ver, explícale a la gente qué es seroprevalencia. Seroprevalencia. Sí. ¿En qué consistió? Le tomamos recuperamos muestras de sangre de todos los laboratorios del país y de los bancos de sangre. Le tomamos una pequeña muestra de ese suero que estaba por ahí congelado y le hicimos pruebas para detectar anticuerpos contra sarampión. Okay. Algo dentro de los resultados más interesantes, precisamente, que se aparecen, es que los que tienen 50 años o más, incluso de un poquito antes, pero 50 años o más, la titulación de anticuerpos es muy alta. Wow. ¿Por qué? Porque se vacunaron, pero además convivieron con el virus, situación que nos pasó ahorita con vacuna COVID. Sí. A partir del año 95, México deja de tener casos de sarampión. Ya no teníamos sarampión. Hace más de 30 años que no teníamos casos de sarampión. Entonces, nuestra única inmunidad que teníamos era la de la vacuna. Claro. La vacuna. Entonces, justo por esa situación ya no tuvimos convivencia con el sarampión como tal. Entonces, por esa es la razón de ser precisamente de esa indicación. O sea, con los que tienen más de 50 ya convivieron, porque sí, con el virus del sarampión, pero los que no, ya somos amigos. Pues ya tienen, su base de datos se actualizó en su momento. Claro. Oye, será una pregunta. ¿Qué pasa cuando hay una persona con sarampión y llega al hospital? ¿Se le ingresa al hospital, o sea, se le interna? Y si se le llegara a internar, ¿cuáles son los cuidados que se le dan y cuáles son también los cuidados que ustedes como doctores, como enfermeras, tienen que llevar a cabo? Bien, cuando una persona llega a la unidad de urgencias, por ejemplo, porque tiene una enfermedad exantémica, febril, que así es como la consideran, que en este caso es fiebre, exacto, gracias, es salpullido, ¿sí? y datos de catarro, ¿no? Okay. Es así. Inmediatamente en el triage hay una persona que le dice, ¿por qué viene? Okay. Y le dice, no, pues es que le dice esos síntomas y se le da un cubrebocas a esa persona. Tenemos en las unidades una ruta llamada ruta crítica. Ajá. Que esas personas que llegan con esa sintomatología se canalizan a un consultorio especial. ¿Por qué? Porque no podemos exponer a la gente que tenemos en urgencias, por ejemplo, a que esté en la sala de espera con esas personas que están en una sala de espera, a ver, que le atiendan y que esté estornudando, que esté sonándose y que esté pues respirando simplemente, ¿no? Sí, claro. Entonces se canaliza a ese consultorio. Ahí el personal evidentemente se está cuidando.
es personal que está vacunado, es personal que tiene cubrebocas y que se está protegiendo y que va a realizar podemos decir el estudio clínico, le va a hacer la pregunta, el interrogatorio de cómo empezó, que si tiene más personas de su conocimiento que estén con la misma situación, y en ese sentido va a determinar si los síntomas son muy graves, pues a lo mejor se podrá ingresar, pero lo ideal es que vaya a casa y se le dé tratamiento sintomatológico nada más y tenga los cuidados pertinentes. Evidentemente se le van a dar las recomendaciones de los cuidados en casa, pero eso hay que ver si realmente tiene un sarampión, porque para eso también se le va a hacer un estudio especial. Claro. Entonces, no es de que ya llegó, decimos, sí tiene sarampión, hospitalícelo. No, hay que ver qué sintomatología trae y el médico va a determinar si se hospitaliza o no se hospitaliza. Evidentemente hay personas que tienen enfermedades, como lo dice el doctor Juan Carlos, de fondo, por ejemplo, diabéticos, hipertensos, que pudieran tener esa situación y a lo mejor se complican un poco más. Entonces, a esas personas pues hay que tenerles más cuidado. Entonces, es así como se maneja en el instituto mediante una ruta crítica especial para esas personas y se van haciendo los estudios para confirmar o descartar el sarampión. Claro. No se va a confirmar ahí en ese momento, a decir, sí lo tiene. Ay, no, usted no lo tiene. Hay que hacer un estudio un protocolo específico. Completo, ¿no? Así es. Qué bueno. Oigan, acaban de tocar un tema que a mí se me hace muy, muy interesante. Cuando una persona que ya le da sarampión o que ya le diagnosticaron el sarampión, pues normalmente dice, en casa seguramente hay alguien, y siempre hay doctores en casa que no son doctores, pero nos creemos médicos, ¿no? Honoríficos. Y de repente decimos, pues tómate esto, tómate aquello. ¿Hay algún medicamento o hay algunas cosas que pueda tomar la persona con sarampión o no? No, como bien comentaba Selma, es un tratamiento sintomático. A pesar de que tenemos el conocimiento del virus sarampión, no hay un medicamento antiviral específico para la enfermedad. Entonces, el tratamiento es meramente sintomático. En los menores de 5 años agregamos vitamina A como suplemento, porque la vitamina A ayuda a proteger mucosas, ayuda a reducir el riesgo de complicaciones, especialmente que es la única medida muy particular que se toma. Pero de ahí en fuera es un tratamiento meramente sintomático. ¿Algún medicamento, remedio? No hay nada prácticamente. Mantenerse bien hidratado, un tecito si te gusta, pero bueno, realmente no hay algo que modifique el curso de la enfermedad para esto. Como siempre, pues es un llamado a no automedicarse, porque como comentábamos, quizá podríamos tener alguna enfermedad de base y que se le agrega sarampión. Ahí no fue culpa del sarampión, fue culpa de la situación de base. ¿El sarampión baja las defensas? Sí. El sarampión en ocasiones produce una afectación precisamente de la memoria inmunológica del cuerpo, y durante los siguientes 6 meses reduce la inmunidad. Entonces, en ocasiones barre precisamente con los anticuerpos de memoria que tenemos. Entonces, dentro de todos esos cuidados es prevención, promoción, lo importante lo que estamos haciendo aquí. Claro. Prevención general, las medidas que comentaba Selma, tanto en el hospital como en la casa. Hay escenarios muy particulares. Prevención específica justo con la vacunación. Prevenir complicaciones con la atención oportuna. Ese también se llama prevención. Identificar si hay complicaciones, identificar si hay neumonía, identificar si hay meningitis o una infección del sistema nervioso central. Dar tratamiento oportuno, medidas generales de soporte le llamamos. Y la prevención terciaria también es continuar con la prevención de todas las demás enfermedades, porque el sarampión produce inmunosupresión, pero es transitoria. Eso es lo bueno. Pero entonces hay que estar protegidos al respecto. Por ejemplo, yo soy hipertenso y tomo un medicamento todos los días, ¿no? Ya como es parte de mi rutina. O sea, si me da sarampión, tengo que seguir con mi tratamiento. Sí. Igual los diabéticos tienen que seguir con su tratamiento, igual todos los que tengan alguna enfermedad. Alguna condición de base, si incluso tomas suplementos vitamínicos, no hay tema, se puede continuar con las actividades, pero acá es muy importante el periodo. Como bien comentaba, el periodo de transmisión después de que inicia el exantema son 4 días después.
4 días 5 y 6 ya no es transmisible la enfermedad. Hay que cuidar complicaciones, Sí, claro. pero ya no es transmisible. Entonces, ser muy, muy focalizados sobre todo el uso de cubrebocas especial y particular en ese periodo de tiempo. Una pregunta, por ejemplo, cuando es la varicela, da una comezón terrible. Digo, hasta sentí ahorita como cosa rara, ¿no? La memoria. El sarampión, sí, el sarampión genera alguna sintomatología de ese estilo. Regularmente no. O sea, nada más son los puntitos. Son los puntitos. Es justo una de las particularidades que se ve más de lo que se llega a producir sensación de comezón. Se ve y se toca. Uh-huh. Pero comezón como tal no es... puede llegar a suceder, sobre todo por gente con piel sensible, pero no es una de las características del cuadro clínico de sarampión. Creo que es importante decirlo porque si les da mucha comezón, pues seguramente no va a ser sarampión. Ya estamos ahí, ¿no? Haciendo lo que conocemos nosotros como diagnósticos diferenciales, que justo hay enfermedades que sí la comezón es particular. Caso de varicela, te acordaste bastante bien, porque si causa comezón, como no te das idea. Sí, es importante, yo creo, escuchas que entiendan esto. Si empiezan a aparecer esos granitos rojos, 3 días antes ya ya podíamos transmitir la enfermedad. Pero posterior, cuando ya están esos 3, otros 4 días más y seguimos siendo transmisores. Entonces, tener mucho cuidado con esto. Digo, como en el COVID lo hicimos, enclaustrarnos, meternos a nuestra casa, aprovechar incluso el tiempo para a lo mejor leer, para poder hacer cosas que nos ayuden, incluso para nuestra salud mental, de repente, para que no estemos pensando solamente en la enfermedad, ¿no? Que eso sería muy bueno. ¿Qué pasa con las embarazadas? Sí, en el caso de la mujer embarazada, normalmente el cuerpo se inmunodeprime. El sistema inmunológico tiene que bajar tantito para tolerar el ser nuevo. Y esa las predispone a muchas enfermedades comunes, infección de vías urinarias, lo escuchamos todo el tiempo, pueden llegar a tener una micosis, pueden llegar a ser muy blanco, muy sensible de enfermedades muy comunes. En el caso de la mujer embarazada con sarampión, es muy importante, te digo, no hay un tratamiento específico, pero sí es muy importante el monitoreo, porque produce, a final de cuentas, el sarampión una inflamación a nivel sistémico muy considerable y puede precipitar parto pretérmino. O sea, es muy importante que una mujer, si está embarazada, se maneja como de alto riesgo y con un seguimiento muy particular. Una de las contraindicaciones de la vacunación contra sarampión es precisamente el embarazo. Si está embarazada la persona, no se puede vacunar en ese momento. Por un riesgo teórico, más que práctico, porque no se hacen ensayos clínicos de vacunas en mujeres embarazadas, sería totalmente antiético. Pero en el caso de mujeres embarazadas que fueron vacunadas inadvertidamente contra sarampión, pues bueno, se identifica este tipo de patrón. Pero si al no haber un tratamiento sintomático es vigilancia estricta, muy estrecha, acudir si tienen fiebre, tiene exantema, tiene tos, enrojecimiento de ojos, y inmediatamente con su ginecólogo o su médico familiar para expresar esta situación y, muy importante, recabar el antecedente de vacunación, porque eso podría ser un elemento que nos pudiera dar valor sobre todo al momento diagnóstico. Cuando sean estas campañas de vacunación, a mí me ha tocado ver que el personal de enfermería, por lo regular, es quien está, que son, o sea, el ejército de enfermeras y enfermeros al pie del cañón, aplicando las vacunas. Me imagino que deben llegar mujeres embarazadas a pedir la vacuna, porque finalmente tienen miedo o les han dicho que se tienen que vacunar y todo esto. Ustedes tienen un protocolo, me imagino que les preguntan, lo mismo que le preguntaban en el hospital, me imagino que le preguntan a la persona, ¿estás embarazada, no estás embarazada, tal? Por ejemplo, si llega una persona, una mujer embarazada, en los primeros meses, semanas de embarazo, ¿sí se le puede aplicar la vacuna o no? Porque muchos en las redes sociales dicen, ve y vacúnate, ¿no? Uh-huh. A ver, díganme ustedes si es Selma. No, claro que no. No, sí, incluso si tiene sospecha de embarazo, tiene que confirmar que no está embarazada para poderla vacunar, porque no sabemos exactamente, pero bien lo comentó el doctor, no vamos a exponerla a un riesgo mayor quizá
si la vacunamos. Entonces es importante siempre hacer esta pregunta, ¿ha tenido alguna enfermedad que la ha puesto a lo mejor en cama o ha tenido fiebre mayor a 38.5? No, pues que no. ¿Está embarazada? No, ¿segura? Sí, segura, pues va. Pero si la persona está dudando, pues mejor hay que confirmar que realmente no está embarazada para poderla vacunar, y eso se les explica y la gente lo comprende. Okay. Y en un momento dado, pues llega, no sé si estoy embarazada, le pedimos que a lo mejor vaya, corrobore si está o no está embarazada y puede regresar a que le apliquen. Así es. Ok, perfecto. Y justo esos son de esos temas que a veces ni la mujer sabe que está embarazada, sobre todo cuando son las primeras semanas. Sí. Pero sí es una de las preguntas de verificación que rutinariamente, no solamente para esta vacuna, para todas las vacunas hay preguntas muy particulares que se tienen que hacer. Si ha presentado alguna respuesta alérgica previa con alguna dosis previa, en el caso de otro tipo de biológicos, preguntas muy particulares que son las que se realizan con el objeto de otorgar de forma segura precisamente la vacunación. Alergias. Hubo alguien que nos comentó que cuando era pequeño era alérgico al huevo y que le dijeron que no podía vacunarse contra el sarampión, pero ahora ya ha crecido, ya es una persona mayor y ya no es alérgico al huevo. Se puede vacunar ahora, bueno, siempre y cuando sea menor de 50 años. Sí, ojo. Se puede vacunar contra el sarampión, o sea, ya no hay ningún problema. Y a ver si es un mito eso de que si eres alérgico al huevo no puedes, a ver, díganme. Sí, la composición de la vacuna está desarrollada precisamente en embriones de pollo. Algunas de las cepas, algunas otras están desarrolladas en otro tipo de células, sobre todo células humanas o células animales. Para el caso particular de las alergias al huevo, que son como que muy famosas las alergias al huevo y que lo encontramos de forma cotidiana como una pues advertencia de que no me puedo vacunar. Realmente en la práctica son muy pocas las personas que realmente lo son. Acá, si tenemos ese antecedente, obviamente, pues bueno, es una advertencia. Lo que debe de suceder es consultar precisamente con el alergólogo, si fuera el caso, se confirma la situación, que se lleve un tratamiento de desensibilización, que es lo que regularmente los protocolos que realizan los alergólogos, y ya después a realizar la aplicación bajo supervisión médica, porque sí se puede llegar a suceder, y atenderlo inmediatamente. En la práctica te digo que resultan muy pocas personas, porque después nos encontramos con personas que dicen, es que soy alérgica al huevo. ¿Comes pan? Sí. Bueno. Sí, el pan lleva huevo. Claro. Entonces, justo es más, pues puede ser más una intolerancia que una alergia. Pero si existe, pero si nos dicen soy alérgico al huevo, debemos de hacer caso a esa advertencia, solicitar que se genere precisamente la atención específica. Si el alergólogo nos dice bandera verde se puede aplicar, se aplica el biológico. Ok, regreso a los bebés. Ustedes estaban platicando que es al año a los 12 meses se les aplica, ¿no? ¿Hay algún caso que en un momento dado a un bebé se le aplique antes la vacuna? Claro que sí. ¿Sí? A ver, sí. Díganme, ¿quién me dice? ¿Selma? ¿Juan Carlos? Justo estamos en dos épocas un tanto. Una en la que vivimos con sarampión y otra en la que ya no vivíamos con sarampión. Estamos en esa que todavía no vivíamos con sarampión. Cuando se realiza algo que identificamos nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, que es nuestro policía sanitario, por así decirlo, identifica un caso probable de sarampión, inmediatamente se identifica y se hace un operativo que se llama bloqueo vacunal. En este bloqueo vacunal está circunscrito a 25 manzanas alrededor de donde se identificó el caso. Y en todo este perímetro se hace búsqueda y rastreo de antecedentes de vacunación y a los que ya tenían 12 meses y no están vacunados, se vacunan. A los que tenían 18 meses o 2 años, 3 años y no estaban vacunados, le aplicamos la segunda. Encontramos adolescentes que no estaban vacunados o no había sospecha de que no estaban, los aplicamos vacuna. Hay niños de 6 a 11 meses de edad identificados, aplicamos una dosis de vacuna preventiva para bloqueo. No les cuenta para el esquema, es adicional
pero nos ayuda a que no sean vulnerables al sarampión. Ok. Sobre todo, es importante recordar que la primera vacuna que recibimos ¿No? ¿No es la triple? es la lactancia materna, Ah, la leche materna. Claro, son los La anticuerpos leche de mamá, materna, claro. a través de transferencia de anticuerpos, nos protegen durante 6 Sí. meses precisamente. Ok. Entonces, esos anticuerpos maternos nos ayudan a que el niño esté protegido hasta los 6 meses. Es por eso que después de los 6 meses y hasta los 11, si hay un niño vulnerable en un punto de bloqueo vacunal, se vacuna. ¿Cuenta para esquema? No cuenta para esquema. A los 12 meses se tiene que Se vacunar. tiene que vacunar otra vez. 18 meses se aplica segunda dosis. Ok, perfecto. Wow. Ay, en la torre. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado, pues escuchas con esto. Más que cuidado, hay que poner mucha atención. Nuestros bebés hay que llevarlos al centro de salud, a nuestra clínica, a que hagan sus esquemas de vacunación. Si hemos escuchado, sabemos que hay un brote de sarampión en nuestra comunidad, pues asistir, acudir inmediatamente con nuestros médicos para que ellos sean los indicados en que nos digan si hay que poner la vacuna de bloqueo o nos esperamos a los 12 al esquema tradicional, ¿no? ¿Qué ha pasado con ustedes ahora que ustedes convivieron con el virus del sarampión como personas, como yo, ¿no? Pero ahora como médicos, ¿qué ha significado para ustedes este brote, Selma? Híjole, yo puedo decir que hasta cierto punto siento como responsabilidad porque en algún momento fallamos, pero pues estamos todavía en tiempo. Es necesario que las personas acudan de inmediato, con cartilla en mano, evidentemente, a ver si los esquemas están completos. Porque como ya lo decíamos antes, el doctor bien lo comentó, ¿por qué esperar a que se presente un posible síntoma? Si podemos llegar a la unidad y que nos revisen nuestra cartilla y que nos digan, sí, la vamos a vacunar o no, usted está cubierta, no se preocupe. Y de cualquier forma, pues tener ese cuidado para que si vemos que alguien está estornudando mucho, pues alejarnos un poquito o ponernos cubrebocas, no lo sé, pero sí hasta cierto punto como que siento esa responsabilidad de que creo que, bueno, por ahí se dice que gracias al COVID dejamos de vacunar un poco. Recuerdo que en COVID uno de nuestros puntos eran sarampión, al menos en el IMSS. Era insistir mucho, pero pues no somos la única institución y no cubríamos a toda la población, evidentemente. Entonces, es necesario que todo el sector pues retome esa situación, ¿no? Y que nosotros como pobladores pues acudamos siempre a los llamados y que estemos al tanto de nuestra salud, vaya. Porque al final es un problema pues de salud pública, no repercute nada más en mí, repercute en mi familia, en mi colonia y por ende en mi comunidad, pues en el país, y todo esto afecta pues siempre a los seres, ¿no? Entonces sí siento eso, pero creo que estamos a tiempo todavía, nunca es tarde. Retomando, puntualizando esta parte y algo muy, muy necesario y también reconocer, justo durante la época de pandemia, se bajaron muchas atenciones, sobre todo porque los hospitales estaban saturados, las unidades médicas estaban con alta demanda. Sin embargo, una decisión muy valiosa que se tomó por parte de nuestras autoridades es: vacunación es una actividad esencial, aunque esté bloqueada las demás, muchas otras atenciones que no se consideran prioritarias. Vacunación siempre permaneció como uno de los puntos esenciales, que fue lo que nos ayudó precisamente a nivelar y mantener a flote la protección. Es importante que a pesar que tenemos muy buenas coberturas de vacunación, pues estamos en un contexto sectorial y aquí agarra parejo el virus, no distingue entre derechohabiente y no derechohabiente. Una situación también importante, también lo veo como oportunidad. ¿Por qué? Porque justo trae a flote que una actividad preventiva que a lo mejor lo tomamos como rutinaria, como habitual, si quiero me vacuno, si quiero no me vacuno, esa enfermedad ya no existe, todo este tipo de situaciones. Bueno, sarampión se hace presente, dice aquí estoy
y hay que mantener el combate precisamente contra esta enfermedad, porque no es la única. Podemos tener cerca de 16 enfermedades prevenibles por vacunación. Entonces, es muy importante precisamente que esta es la más contagiosa de todas, pero es un llamado a que vacunarte es una actividad preventiva de alta efectividad, de alta seguridad, es prácticamente uno de los medicamentos, porque está catalogado como medicamento, con alto retorno de beneficio individual, social y público. Entonces, el llamado es precisamente vacúnate, entre que sí, que no, que te aprendes la regla de los 12, 18, de que si cuántos días más o cuántos días menos es transmisible, tú vacúnate, ya te olvidas de eso para siempre. Porque además la inmunidad es de por vida. Claro. Ahora, tocaban ustedes el tema de la cartilla de vacunación, ¿no? Que debería de ser algo así como los que tienen el pasaporte no lo pierdan, ¿no? Pero yo creo que, espero equivocarme, que las generaciones más jóvenes, yo creo que ni se acuerdan de su cartilla de vacunación y ni siquiera saben si la tienen o no la tienen. Es más, si el carnet con el que van y presentan en una clínica luego no lo tienen tampoco, ¿qué debemos hacer si, por ejemplo, yo me voy a quitar unos años, ¿no? Voy a pensar que tengo 38 y no encuentro mi cartilla de vacunación? ¿Puedo ir a mi clínica del Seguro Social a que me vacunen, aun cuando no la tenga? ¿Qué debo hacer? Sí, acá una de las reglas y algo muy importante que tocas. Si no hay evidencia de vacunación y evidencia es que no tenga un comprobante, te vacunas. Ok. No hay la regla es clara. Si no hay una evidencia de que a lo mejor yo no me quiero que me piquen y tengo mis dos comprobantes de vacunación, bueno, pues quizá ya me salvé. Pero si vas a la clínica y traes tu cartilla nacional de salud y dices, bueno, es que nada más tengo evidenciada una dosis de vacuna. Y me acuerdo que una vez en el metro me vacunaron, pues nada más cuenta la que demostraste. Claro. Y si no, te aplicamos en ese momento la segunda y ya tienes 2 comprobantes de vacunación. Ok. ¿Cuáles son las vacunas que nos tienen que poner? Uy, pues son varias. En lo que usted mencionaba hace un momento, hablaba de un carnet. Ajá. Este documento se llama Cartilla Nacional de Salud y en esa cartilla vienen las vacunas y vienen más acciones preventivas que se le deben de hacer a cada persona de acuerdo al grupo de edad. Okay. Vacunas son muchas. Sí. Bien lo decía el doctor, para el niño es donde hay más, el esquema es más ampliado, hay más enfermedades prevenibles que vamos a atacar con la vacunación. En el adolescente tiene las específicas también, así como el hombre y la mujer y como la persona adulta mayor. Son muchas, hay que tener a la mano la cartilla para que podamos ver, de acuerdo al grupo de edad en el que estamos, qué vacuna nos corresponde. Ok. Regresemos con el sarampión. Sí. Y ya estamos a unos minutos de terminar el episodio, se nos ha ido muy rápido. Espero que de verdad nuestros escuchas tengan la información necesaria para hablar de este tema y sobre todo, como lo decías al principio, Juan Carlos, con bases sólidas y con información real y veraz, ¿no? ¿El sarampión es mortal? Puede llegar a ser mortal. Como comentábamos, el sarampión dentro de la historia natural de la enfermedad, si la dejamos sin intervención, puede llegar a causar hasta un 10% de casos complicados. De esos 100 que tienen sarampión, un 10% pudieran llegar a desarrollar alguna complicación como neumonía, como una inflamación del sistema nervioso central, una inflamación en oído muy, muy severa, en algunos casos algunas complicaciones asociadas. Pero estas 3 son las más habituales. O sea, normalmente el sarampión lo que va a hacer, lo que platicábamos hace un momento, baja las defensas y entonces hay otras enfermedades que son las que nos detonan. Esas son secundarias. El sarampión por sí mismo puede causar esas 3. Ajá. Pero además puede propiciar que se presenten otras enfermedades, justo porque bajan mucho el sistema inmunitario, las defensas. Ok, wow. Sí, es un adversario formidable el sarampión. Como ves, tiene muchas ventajas evolutivas. Sin embargo, pues para todo y cada una parte del proceso tenemos intervenciones precisamente de salud. O sea, no es solamente vacunación, es toda la cadenita de acciones preventivas que las ofrece precisamente el instituto. ¿Cuáles son esas estrategias que estamos ofreciendo como instituto para proteger a la población
ante este brote de sarampión? Bueno, es promocionar la salud, como ahorita lo estamos haciendo, y como en todas las unidades de medicina familiar, también hospitalarias e incluso de tercer nivel de atención se está haciendo. Estamos promocionando la vacuna, estamos promocionando higiene de manos, alimentación saludable. Todo lo que es prevención favorece al combate del sarampión, en este caso, ¿no? Pero pues 100% la vacunación, información de fuentes fidedignas, información segura que estamos proporcionando a las y los derechohabientes y las personas en general, todas las personas usuarias. Y pues bueno, este es un buen canal para que quienes nos escuchan pongan atención y acudan a la unidad de salud del IMSS, en este caso los derechohabientes, o a la unidad de salud más cercana para llevar esa cartilla o solicitar una cartilla si es que no la tuvieran, para que empiecen a generar pues datos y puedan tener su historial de vacunación. Ok. Juan Carlos. Sí, justo esta parte, ahondando a lo que comentaba Selma, también la capacitación que realiza el instituto a su personal es fundamental. ¿Por qué? Porque hace 30 años no veíamos sarampión. Los pediatras jóvenes nunca lo habían visto. Y es difícil identificar algo que nunca has visto. Claro. Entonces, la capacitación aquí es fundamental. Es otra de las intervenciones que realiza el instituto. Estas reglas de que si está en un punto de bloqueo, si le aplico dosis 0, pero si estoy en punto de bloqueo, pero tiene 3 años, le aplico la segunda. Todas estas situaciones implican una capacitación de que el personal, porque se va a enfrentar a cientos de escenarios y tiene que resolver en ese momento. En ese punto, en ese sentido, el instituto establece estrategias de capacitación, un despliegue precisamente operativo, también administrativo, porque si, por ejemplo, en el caso muy particular, nos avisa el estado de Chiapas, necesito 40 vacunadores urgentes para desplegar la vacunación en el instituto. Administrativamente tenemos canales para darle cauce inmediato y en 24 horas está liberado el recurso para esto. También esa forma parte del poder que tiene el instituto. Es el despliegue de personal, el despliegue de capacitación, el despliegue de promoción, los canales que tenemos de promoción. Parecerían como inadvertidos, pero son fundamentales precisamente para una respuesta rápida, sobre todo porque estas características del virus no me va a esperar 15 días, no me va a esperar un mes, no, tienen que ser inmediatas. Queridos escuchas, de verdad, siéntanse seguros de que en el instituto se están haciendo cosas, hay estrategias, hay protocolos para atender y para hacer frente a esta enfermedad, ¿no? Hay un equipo humano maravilloso, desde gente que está atrás de un escritorio haciendo planeación, ejército de doctores y enfermeros, enfermeras, doctoras que están al pendiente de este tipo de padecimientos y que, por supuesto, van a salir, como decía ahorita Juan Carlos, a esos lugares donde es necesario atender de inmediato la situación que se está presentando, ¿no? Ya para terminar, algo que quieran agregar ustedes, que quieran que la gente que nos podescuchas sepan, entiendan, sensibilicen, algo que quieran agregar. Selma. Bueno, como lo dijo bien el doctor Juan Carlos, la lactancia materna es la primera vacuna. No olvidar que en cuanto tienes un pequeño o pequeña, vas a lactarlo, mínimo 6 meses. Por otro lado, el instituto tiene adecuado el esquema de vacunación para esa personita que recién nació y la va a llevar en el camino de la vida con todo el esquema que necesita. Si en algún momento hay personas que no tienen ese esquema, pueden acudir de inmediato a cualquier unidad para que puedan vacunarse. Y no olviden que la vacunación es la mejor prevención. Ok. ¿Sí? Juan Carlos. Vacunarse. No hay de otro. Vacunarse es muy importante en todo el ciclo de vida, desde que estamos en el pensamiento, porque la mujer en edad fértil tiene que tener su esquema de vacunación completo, la lactancia materna, las vacunaciones en el embarazo son fundamentales, no específicamente sarampión, pero hay muchas vacunas que aplicamos durante el embarazo. La lactancia materna, la primera vacuna, es fundamental. El cumplimiento del esquema básico de vacunación, estar alertas y atentos a los comunicados oficiales de las instituciones de salud. ¿Por qué? Porque nos van a decir cuál es el escenario epidemiológico en el que estamos en ese momento para saber, aquí si se entra a dosis 0, voy a vacunar.
y resguardar y cuidar como oro preciado la Cartilla Nacional de Salud, porque es fundamental, es un récord precisamente. Estamos trabajando mucho para tener ya registros digitales masivos, pero la cartilla es una herramienta fundamental precisamente para tener estas evidencias de vacunación. Selma, Juan Carlos, muchas gracias, pero antes de irnos, tocaste un tema que se me estaba pasando del tintero y creo que es súper importante. ¿Cuál es el estado actual de la enfermedad aquí en el instituto, en el país? ¿Hay porcentajes que sepamos nosotros cómo está ahorita? Y en qué lugares y en qué zonas hay más sensibilidad de tener este contagio o estos brotes. Es muy heterogéneo precisamente la distribución. Lo que sí te puedo decir es que al día de ayer ya teníamos poco más de 18,000 casos sospechosos, probables. Sospechosos. Sí, un poco más de 7,600 casos confirmados. En estudio, poco más de 2,500 casos acumulados, porque el brote empezó el 14 de febrero del año pasado. O sea, ya vamos a cumplir casi un año. Pero toda esta numeraria se está abordando como un enfoque sectorial, justo porque es como se comporta precisamente la enfermedad. El instituto, de esta proporcionalidad, estamos considerando que cerca del 25% de casos son en población derechohabiente. Y que están acudiendo precisamente a esta atención. Entonces hay que verlo de forma sectorial, justo porque pues no respeta límites ni territorios. Hay regiones donde tenemos más casos. Sin embargo, ya se han identificado casos en las 32 entidades federativas. Todo el país se encuentra con operativo precisamente de sarampión. Pero entonces justo por esta situación tenemos que tener un abordaje precisamente hacia la población. ¿Por qué? Porque incluso puedo acudir a vacunarme. Si no soy derechohabiente del IMSS, puedo ir a vacunarme al IMSS. La ventaja que tiene el instituto es que tenemos horarios muy amplios, de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Tenemos unidades médicas de tiempo completo, fines de semana. Tenemos brigadas de vacunación que se apuestan en lugares públicos. Los bloqueos vacunales los estamos haciendo en la mañana, en la tarde, en la madrugada, dependiendo del comportamiento y dinámica de la población, porque ahí, si es una unidad, un punto de migrantes, hay que estar en la madrugada. Tocaste el tema, creo que muy álgido, de los viajeros. ¿Qué pasa con esos vuelos o estos viajes internacionales? Preferentemente, pues hay que ir vacunado a cualquier lugar nuevo y saber hacia el lugar donde vamos qué enfermedades hay en esa región, porque pudiéramos ser vulnerables a esa. México no tuviera esa enfermedad, pero ese país pudiera tener vulnerabilidad hacia una enfermedad particular. Así, ahí sí es muy importante dependiendo del destino al que vayamos. Ok. Andy, ¿quieres comentar algo? Yo tenía duda de si se acude a una unidad médica, ¿es necesario sacar una cita para vacunación o es nada más llegas y solicitas la aplicación de esa o cualquier otra vacuna? Sí, justo tenemos estas dos modalidades. Para el derechohabiente, además le agregamos las atenciones prevenims. Preferentemente acudimos, si es con cita, bien, pero si es sin cita, pues bueno, nos pueden atender en ese momento. Y para los no derechohabientes, tenemos apostados en todas las unidades puestos de vacunación precisamente para la población abierta. Digo, no le podremos ofrecer todo el paquete de atenciones prevenims, pero sí la vacunación. Es así, sin duda, no hay distinción alguna. Si es del norte, si es del sur, si es migrante, si es de Honduras, si es de Guatemala, va pasando por ahí se vacuna. Ok. Wow. Pues creo que de verdad nos han dado luz porque estamos bombardeados de mucha información acerca del sarampión. Y de repente hay mitos, hay mucha información que no sabemos si es real, ¿no? Ahorita ustedes dos nos acaban de dar luz, ya nos dijeron de qué se trata la enfermedad, cómo se puede prevenir, que finalmente la prevención máxima es la vacunación, pero cuáles son aquellos cuidados que debemos de seguir, ¿no? O sea, ese hábito que debemos de tener de lavarnos adecuadamente las manos, la higiene de manos es fundamental. Entonces, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, Selma. Todo es un gusto. placer que estén con nosotros. No sé si quieran decir algo por último ya. Por último. Vacúnense, por favor. Ok. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Queridos podescuchas, llegamos al final de este tercer episodio de la temporada 3. De verdad,
como dijeron Juan Carlos y Selma, vacúnense. Ante la duda, vacúnense. Busquen su cartilla nacional de salud. Si no la tienen, vayan por una. Empiecen su registro de vacunación. Si ya la tienen y ven que de repente hay algo ahí que les faltan, pues vacúnense y pues vamos a vacunarnos, por favor, porque es la única forma en la que tenemos para prevenir y para protegernos. Y pues si ustedes tienen algún comentario, alguna duda, si nos quieren platicar algo acerca de esto, del sarampión, de alguna otra enfermedad, de algunos temas que quieran ustedes tratar aquí en A Tu Salud, pueden hacerlo a través del correo a.tusalud@ims.gov.mx o en la caja de comentarios de la aplicación por la que nos escuchen. Esto es A Tu Salud. Yo soy Iván Cabañas. Hasta la próxima. El podcast A Tu Salud es una producción de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social.